Bien, hola, buena tarde. Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del replanteamiento del derecho constitucional electoral mexicano. Y bueno, para hablar acerca de este tema resulta muy interesante el poder analizar algunos conceptos del propio texto constitucional en donde se implementa como tal el derecho electoral. Dentro de ellos, bueno, hoy en día ha cambiado muchísimo. En un principio comprendíamos el derecho electoral con base al artículo 41, 42 de la Constitución, el 39 con el tema de la soberanía, el 35 con el tema del derecho al voto. Sin embargo, el derecho electoral mexicano ha tenido muchas transformaciones y esas transformaciones han generado al mismo tiempo la necesidad, ¿no? Por así llamarlo, de generar nuevas reglas, de generar reformas y también al mismo tiempo de generar cambios importantes en la problemática que hoy tiene, pues que hoy tiene el país. Lo cierto es que de alguna manera la política gubernamental que hoy estamos teniendo ha generado que cada vez existan nuevos sistemas de control constitucional en base a las propias reglas del derecho electoral. Y esto tiene que ver con fenómenos o con problemáticas que en un principio se tuvieron y que lamentablemente no se resolvieron, no porque no hubiera la mejor voluntad, sino porque la propia legislación establecía límites el tema electoral. Por ejemplo, cuando uno analiza el conflicto del 88 y uno revisa las diferentes normativas de aquellos años en el 88 no existía ni siquiera el IFE, ¿no? Quien llevaba a cabo la organización y cómputo de las elecciones era la Secretaría de Gobernación. En aquel entonces estaba Manuel Bartlett Díaz. Sin embargo, los consejeros, ¿no? Que iban a ayudar al secretario de Gobernación, pues iban a ser un representante del Senado de la República y un representante de la Cámara de Diputados. Entonces, pues prácticamente todo se concentraba en este órgano supremo, esta junta de gobierno o esta junta electoral. Cuando viene la creación de 1990, se le quita la potestad, en este caso, de organizar a esa junta electoral las elecciones. Sin embargo, el tribunal electoral, que en aquel momento funcionaba y que dependía del Poder Ejecutivo, no tenía facultades para anular una elección, o sea, no había facultades. Y eso, entre otras cosas, pues genera una problemática todavía mayor, ¿no? Porque la problemática iba a consistir en el sentido de que no ibas a tener un efecto perpetuo ante las impugnaciones en materia electoral. Entonces, ahí la Constitución no le daba esas facultades al Tribunal Electoral, simplemente analiza, sanciona con multas y se acabó. Pero al no ser una autoridad judicial, pues no tenía ese tipo de atribuciones y la propia ley pues impedía que se pudieran transparentar los diferentes procesos electorales. Entonces, eso también generó, por así llamarlo, pues muchísimo debate, si era correcto o no era correcto el llevar a cabo una conducta pues de esta naturaleza en realidad. Por lo tanto, lo que en aquel momento empezó a generar también pues mucha desconfianza, ¿cómo llamarlo? Mucha problemática, es que en 1996, ante la exigencia ciudadana de ver la incapacidad legal, no de facto, porque de facto el tribunal era como que la autoridad, pero al no tener legalmente esas facultades de poder anular la elección, la propia ciudadanía empezó a exigir que se cambiara la propia legislación. Entonces, en 1996 se da este cambio, ¿no? Es cuando ese tribunal electoral deja de ser una institución dependiente del poder ejecutivo y pasa a ser, en este caso, una institución de carácter administrativo, sigue siendo dependiente,
pero no totalmente, sino que tiene participación de los dos poderes de gobierno, sobre todo el poder legislativo en la elección de los consejeros. Y para complementar el tema del IFE, ¿no? En la reforma del 90, en el 96 el Tribunal Electoral ahora, ¿no? Se incorpora al Poder Judicial de la Federación y entonces, ¿qué sucede? El IFE es controlado por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo y el TRIFE es controlado por el Poder Judicial. Sin embargo, esto ha generado muchas problemáticas porque también se tuvieron que hacer cambios en la legislación en aquellos años con esas reformas. La Constitución tuvo que modificarse. Y las leyes secundarias o reglamentarias de estas dos instituciones, pues también tuvieron que cambiar, ¿no? Sin embargo, pues bueno, en aquellos años se regulaba todo en una zona normativa, que es el Código Federal de Procedimientos Electorales, el COFIPE, y bueno, hasta el año 2014, que es cuando el presidente Peña decide nulificar al IFE, o sea, decide ya darle carpetazo a esa institución y crear una nueva figura, hoy llamada Instituto Nacional Electoral, y también, como hemos visto en clases pasadas, pues estipulan nuevas reglas de procedimiento en ese sentido. Entonces, así es como se va a estar generando la problemática pues en aquel momento, lo cual me parece fundamental pues en ese sentido, y lo cual es pues pues bastante loable, por decirlo así o por llamarlo así. Entonces, cuando empezamos a tener esta problemática de cambios, de transformaciones, esto te exige también a la propia ciudadanía a adecuarse a las nuevas reglas del procedimiento en materia electoral, ¿no? Que ya no va a ser tan sencillo como anteriormente se comprendía. Hoy, por ejemplo, la materia electoral en materia procedimental te dice tienes que ir al principio de definitividad, ¿no? Que ese principio pues se ocupaba, por ejemplo, en la materia de amparo y que de alguna manera pues daba ciertas regulaciones. Ahora no, ahora tienes esta complejidad de cómo estar generando los razonamientos en distintos ámbitos y cómo es que se van a estar implementando también este tipo pues, de énfasis o conforme va avanzando la vida, pues la vida política del propio sistema pues en aquel momento, que no era también algo tan sencillo de manifestar o decir. Entonces empiezas a tener ya estos esquemas un poco generadores de problemáticas en sistemas, pues en sistemas sociales, ¿no? Que eso es como que lo que más genera, pues lo que más genera problemas en ese sentido. Entonces, empiezas a tener de alguna manera transformaciones, implicaciones, y eso genera adecuarse a las nuevas reglas. Pero el cambio trascendental en la materia electoral, pues sí se da en el año 2014. O sea, en 2014, cuando viene la implementación del sistema, la derogación del COFIPE y ahora las leyes especiales en cada materia electoral, pues eso genera que las nuevas reglas también exijan nuevas cosas ante la problemática que se va a estar presentando en tiempo posterior. Y eso, pues también implica el que de alguna manera tengas la necesidad, ¿no? de tener pues sí, en realidad esta posibilidad de entrar a las nuevas adecuaciones en materia electoral. Y bueno, eso implica y genera también el poder transformar el derecho electoral mexicano, las legislaciones federales, la propia Constitución y las modificaciones que tuvo en 2014, y la nueva realidad de comprender al derecho electoral conforme a las nuevas reglas. Después de 4 décadas de reformas electorales, México llega a 2018 con una nueva reglamentación. Hay nuevas instituciones y nuevas responsabilidades. Soy Alejandro Envila. Bienvenidos a las reglas del juego electoral. Ruth Zabaleta Salgado, profesora de Poder Legislativo en el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Derecho Constitucional, candidata a doctora en Derecho, exdiputada local y exdiputada federal. Roberto Duque Roquero, profesor de Derecho Electoral en la Facultad de Derecho de la UNAM, maestro y candidato a doctor en Derecho, articulista en Reforma, El Universal, Excelsior y Milenio, colaborador de Radio UNAM, miembro del Comité Editorial del INE.
Bienvenidos a esta primera emisión de las reglas del juego electoral. Roberto Duque, bienvenido. Gracias, Ruth Zabaleta, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, el tema es el nuevo derecho electoral mexicano. ¿Cuáles son las nuevas figuras? ¿Qué integra el nuevo derecho electoral mexicano? Roberto. Pues fíjate, Alejandro, que la expresión nuevo derecho electoral mexicano realmente está justificada, porque tuvimos primero en 2012 una reforma política y luego en 2014, digamos, la reglamentación de esa reforma y muchos otros cambios. Yo te diría, quizás para citar algunos de los más relevantes, pues ya sabemos que el IFE se convirtió ahora en el INE con una nueva distribución de competencias. Tenemos mecanismos de democracia participativa. ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más el elector puede votar cuando hay elecciones, sino también para ciertos temas en específico puede decidir directamente a través del plebiscito y del referéndum, que en México les llamamos, digamos, englobamos en la figura de consulta popular, y también la iniciativa ciudadana, ¿no? El derecho de iniciar leyes en el Congreso. Tenemos la equidad de género en la postulación de candidaturas, muy importante también, las candidaturas independientes, la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes en todo México, y la urna única, la casilla única que conjunta todas las urnas por primera vez, tanto federales como locales, con una misma mesa directiva. O sea, los mismos funcionarios de casilla son los que se encargan de contabilizar los votos en los dos tipos, digamos, de elección. Entonces, esto ha configurado pues toda una lógica nueva en México, y también esto ha generado que ahora tengamos más leyes que las que teníamos antes, más leyes electorales, ¿no? O sea, antes teníamos el COFIPE, ¿no? Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, era, digamos, la ley electoral. Yo no sé por qué se llamaba tan largo, nos gustan luego los títulos que son de un párrafo, pero bueno, era el COFIPE. Y luego la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que se debería de llamar Ley Procesal Electoral, pero bueno, eso es lo que en la sustancia todavía más largo significaba. Y resulta que ahora tenemos pues una serie de leyes adicionales, la Ley Federal de Consulta Popular, tenemos la Ley General en materia de delitos electorales, tenemos la Ley General de Partidos Políticos. Entonces, el abanico de disposiciones legales también se ha incrementado. Ruth Zabaleta, a ver, de las nuevas figuras, ¿cuáles te parecen a ti las más importantes? Particularmente ahora que, bueno, ya estamos inmersos en un proceso electoral nuevo, 2018. Bueno, yo creo que cosas que se han derivado también del nuevo derecho, pero también de la nueva configuración política. Antes de pasar a esa pregunta, me gustaría también sumar a estos cambios lo que pasó en el ámbito local, en los cambios al 116 constitucional, con la cuestión de, primero, el INE, que se deriva del 41 constitucional, el IFE a INE, y que ahora los OPLES son nombrados por el INE, pero también la 116, en donde los pues institutos electorales locales son nombrados por el Senado de la República, una cosa que se está estrenando desde estas reformas. Y con respecto a las figuras, me parecen que dos figuras fundamentales que están cambiando el contexto de cómo se dan las elecciones es la paridad de género, que se cambió totalmente la constitución de los partidos políticos respecto a su democracia interna, respecto a su forma de resolver sus conflictos. ¿Por qué? Porque ahora es obligatorio que tienen que registrar 50% de mujeres, 50% de hombres en las candidaturas, pero no solo en el ámbito federal, no solo en el ámbito estatal, sino ahora se amplió en las constituciones locales esta nueva norma del derecho en las constituciones de los estados de la República. Entonces ahora están obligados los municipios también a presentar listas de paridad horizontal y vertical, y eso viene a complicar muchísimo los procesos electorales al grado de que se han pues judicializado mucho más los procesos electorales locales de lo que se esperaba. Y la otra figura que a mí me parece que surgió del contexto político fue la situación de las alianzas de los partidos políticos, que si bien es cierto, ya había coaliciones electorales, coaliciones incluso legislativas, se podría decir, lo que pasó con el Pacto por México, pues una gran coalición legislativa. Ahora tenemos el problema de las grandes coaliciones electorales, estas grandes alianzas, y con la posibilidad de transitar a esta también nueva figura de la coalición de gobierno. Entonces me parece que esto pues abre un debate nuevo en donde los partidos políticos
diluyen sus banderas, ya no se sabe muy bien, el ciudadano no identifica por quién va a votar, por la derecha, por la izquierda, qué banderas tiene cada uno, sino por la figura del candidato. A eso súmale 3 candidatos presidenciales que ya están en este momento perfilados, otros 3 candidatos de los independientes, precisamente también derivado de estos cambios que ya se había experimentado con gobiernos locales, pero no en el ámbito federal. Entonces me parece que son varios elementos, no solamente el cambio del derecho, sino lo que se derivó de ese cambio y lo que vamos a lograr hacer el día de la elección. A ver, les hago una primera pregunta a partir de estas intervenciones. Hay más democracia interna. Ahora, efectivamente, hay paridad de género, por norma, pero hay más democracia interna en los partidos políticos, y lo pregunto específicamente por una cosa. Los 3 candidatos presidenciales que van por partidos políticos o coaliciones, alianzas, ninguno enfrentó ninguna disputa interna para obtener la candidatura de los respectivos partidos. Realmente hay más democracia interna entre los partidos porque llevamos años debatiendo la crisis de legitimidad y de democracia interna en los partidos. Hoy, efectivamente, lo decía la maestra Ruth Zabaleta, la paridad de género es diferente, cambió, y cambió para bien. Pero eso hace más democráticos a los partidos hacia adentro. Sí, bueno, las leyes tampoco son algo mágico que de repente, como dice perfectamente Ruth Zabaleta, porque se expidió la ley, entonces ya van a cambiar necesariamente los comportamientos y las conductas y muchas veces las artimañas que vemos en nuestro sistema electoral muy a menudo. Lo que sí que ocurrió en el tema de la paridad de género, ahí creo que es un avance democrático muy importante, porque en el pasado, lo que se hacía, lo que la práctica política, lo que pues muchos partidos solían hacer, era tratar de burlar las disposiciones que fijaban la cuota de género, digamos un máximo, un mínimo, un máximo. Primero lo que decía la legislación era 70% máximo de un solo género, o sea, 70-30, digamos. Luego 60-40. Y apenas en la última reforma, a partir de 2014 llegamos a paridad, o sea, 50% y 50% de las candidaturas. Y eso lo tienen que cumplir los partidos políticos escrupulosamente, y lo han hecho. Ahora, muchas veces han querido burlar, insisto, estas normas, y vino el caso bochornoso de las Juanitas, sí, que fue el extremo, digamos, ¿no? Fue un extremo, la simulación, el fraude a la ley. Entonces, aquí lo que se avanzó primero en el Tribunal Electoral, señalando que propietario y suplente de los puestos de elección popular tienen que ser del mismo género, para que entonces ya puedan tener utilidad. Eso de hacer renunciar a alguien para que entre su suplente, que es el fenómeno de las Juanitas. Entonces, eso ahora ya está en la ley. Creo que ahí ha habido un avance muy importante. Hay que abrir, en este país hay que abrir brecha para este país donde hay un machismo tan pronunciado. Se tienen que tomar estas medidas, ¿no? En el mundo ideal a lo mejor no haría falta que hubiera cuotas de género, pero distamos mucho de estar en el mundo ideal. Entonces creo que ese es un gran avance. Sin embargo, los partidos políticos en su interior continúan con prácticas en donde las dirigencias se imponen sobre las militancias, en donde las dirigencias hacen pues lo que les viene en gana con mucha regularidad, y por eso vemos esta clase de pues que en términos de democracia formal sí existen las reglas y simulan cumplirlas. Que quienes estamos más involucrados en la actividad política sabemos que no es tan cierto, o sea, lo que se ve no es lo que realmente pueda demostrar que hay democracia. Es decir, está la norma,
yo adapto todo lo que está alrededor de la norma para que se vea que así lo hizo democráticamente, porque, por ejemplo, el PRI nombra a su candidato en un consejo y con estos sectores, una votación ¿no? de delegados. Y los sectores votan a favor del candidato. Y aunque haya sido de dedazo, aunque el presidente haya decidido quién era ese candidato, que ni siquiera era de su partido, que a mí me parece eso es un gran problema dentro de los partidos. No puede ser que la militancia se ve desplazada por personajes, por muy relevantes que sean, que no estén militando, que no entiendan pues cómo se pueda cohesionar la clase política de ese partido. No, simplemente no sabes qué tanto tiene identidad ideológica con el partido, cuando se supone que el partido también representa una cierta estructura ideológica, ¿sí? Y hacen un divorcio de lo que es el partido, de lo que es el esfuerzo para estar militando, contra el mérito de la militancia, contra la posibilidad de ser amigo del presidente o ser amigo de alguien relevante que pueda decidir. Y luego el otro partido, por ejemplo, en el caso del PAN, pues el caso del PAN es más dramático, porque vimos que los que se oponían pues terminaron renunciando mejor porque no tuvieron posibilidades de expresar ninguna cuestión que fuera opositora aparentemente al candidato. Y en el caso de Morena, pues, ¿qué podemos decir? No solamente ha elegido un candidato a la presidencia que no se votó, sino también los candidatos a los cargos de representación popular en el Senado y la Cámara de Diputados, que distan mucho de ser pues la distinción de un partido que se dice de izquierda o la distinción de un partido que lucha por la honestidad valiente, ¿no? Entonces me parece más bien que hay un problema de que sí hay forma, hay norma, pero que hay una gran simulación. El cumplimiento de la norma no significa que el proceso sea auténticamente democrático. Sí, no, sin duda. Y esto formal de la norma impacta en varias de las figuras que mencionaba yo antes. De hecho, estamos de acuerdo, no encuentro el punto en el que diferimos, tú acláramelo, Ruth, pero justo hablé de las prácticas políticas que, aunque la ley diga misa, bueno, pues van la ley no es suficiente para garantizar el cumplimiento de la norma. Exactamente. Bueno, lo vemos. Esta es una de las cosas que generan hoy en día mucha concordialidad, es que se tiene una base primordial de qué es lo que se va a tratar en el esquema de el tema de paridad de género en las nuevas candidaturas, incluso en el tema de las ideologías. Ahorita, conforme a lo que planteaban los ponentes, he de decir que una de ellas, que es Ruth, la chica que está en el debate, ella fue presidenta de la Cámara de Diputados en el año 2006. Ella incluso es quien impide la toma de protesta del presidente Felipe Calderón Hinojosa. O sea, no estamos hablando de alguien inexperto. Y tampoco estamos hablando de alguien que no conozca el tema electoral y sobre todo la Constitución, porque como ustedes vieron en su pequeña reseña, ella es maestra en Derecho Constitucional, es decir, es una persona estudiada, aparte le gusta el tema electoral y bueno, ha sido diputada local, diputada federal, el presidente incluso, aunque no lo diga allí, sí fue presidente de la Cámara de Diputados cuando viene la toma de protesta del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, cuando hablamos acerca de esto, ¿no? Cuando hablamos acerca del tema de las nuevas reglas de adaptabilidad en materia electoral, también estamos hablando de los procedimientos por medio de los cuales vamos a estar llevando a cabo este tipo de prácticas. Entonces, en ese sentido, lo que estamos teniendo es que el Estado en sí está generando pues esta posibilidad de poder permear a los propios institutos y a la propia realidad de las cosas, de cómo se tienen que estar ejecutando diversas disposiciones en ámbitos legales. Entonces, en esta parte, lo que debemos comprender y lo que debemos de entender es que comúnmente el derecho electoral también, como lo decían ellos, estaba muy servido al tema del ámbito de, pues, solamente de los varones, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca de la paridad de género, pues esto cambia también la perspectiva de cómo se tiene que generar el tema de las candidaturas, y aquí tendremos que imponer las dos realidades, ¿no? Históricamente México tenía el tema de las candidaturas por el tema de personas masculinas. Cuando llega la parte de tenerlo, de tenerlo con base
a de tenerlo con base a derecho, a derecho con perspectiva de protección de derechos humanos. Lo que tenemos es que tenemos de generar el tema de la equidad, ¿no? Y en la equidad lo que estábamos permeando es que pues ambas personas, tanto hombres como mujeres, tuvieran la misma posibilidad de poder llegar a tener un enlace en el ámbito de aplicación correspondiente. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Teníamos candidaturas en donde competía mujer y hombre, pero curiosamente, a pesar de tener mejores perfiles mujeres, siempre quedaban en las candidaturas los varones. Entonces, al darse cuenta los legisladores de esta práctica partidista, que a pesar de que la ley te decía no, tiene que ser por partes iguales, pues lo que estaba generando, entre otras cosas, es que el Estado pues no estaba cumpliendo con su principal función y eso pues iba a estar generando pues cada vez más problemáticas. Entonces, cuando se dio este tipo de problemas, de inmediato a lo que se acudió en realidad, a lo que generó en realidad la problemática, fue precisamente el poder estar hablando de tener una posibilidad de, pues sí, en realidad de estar hablando de, ¿cómo explicarlo? De que era necesario imponer en un mismo porcentaje las candidaturas de hombres como de mujeres. Entonces, cuando esto se dio, cambió el término de equidad, ¿no? En donde todos tenían la misma posibilidad, pero al final de cuentas siempre quedaban varones, hablar y obligar a los partidos de hablar del tema de paridad. No importa, ¿no? Ya la equidad, sino 50 y 50 para evitar esas prácticas en donde a lo mejor en la entrada pues sí eran hombres y mujeres, pero ya en la decisión de qué candidatos iban a ser electos, pues ahí sí ella te imponía y te decía, no, sabes que solamente y eso pues generaba mayores problemas conforme iba avanzando el tiempo. Entonces se habla del tema de la paridad. Y ya cuando habla acerca de los temas de los principios, pues es porque prácticamente también los partidos políticos llegan a caer en excesos, ¿no? Es decir, llegan a caer en situaciones en donde, pues literalmente, se constituyen con una base de principios y en la práctica, pues esos principios nunca los ejecutan. Entonces, por eso también las nuevas reglas en derecho electoral te dicen, ok, pero también la política pública que vas a estar generando tiene que ser acorde al tema de los principios que tú estipulaste desde tu constitución en tu acta constitutiva como partido para que puedas continuar. Vemos en el caso de las candidaturas independientes también. Las candidaturas independientes es otro buen ejemplo porque esta es una figura que estuvo diseñada para que personalidades de personas ciudadanas de la sociedad civil accedan al poder público sin tener que hacerlo a través de los partidos políticos. Esa es la esencia, esas son las candidaturas independientes. Tan es así que en las primeras regulaciones que hubo en México se establecía una causa de inelegibilidad por la vía independiente si provenían estas personas de los partidos políticos, es decir, se exigía, tienes que haber renunciado a tu partido con cierto tiempo de anticipación, 2 años de anticipación, o tienes que haberte, no debes haber ocupado un cargo, por ejemplo, de dirigencia partidista, como un coordinador parlamentario, cosas por el estilo. Pero eso lo tumbó después el Tribunal Electoral. Y lo que tenemos en la práctica, por más, como bien dice Ruth, que las reglas pues estén ahí, es que quienes se han apoderado de la figura de las candidaturas independientes, en la gran mayoría de los casos, son tránsfugas de los partidos. No son personajes que de pronto no encuentran la aspiración, el hueso que querían, déjame decirlo coloquialmente, del partido político y entonces se saltan inmediatamente porque es muy taquillero el discurso antipartidos, ¿no es cierto? De los partidos políticos. Exactamente. En ese sentido rompen la esencia y el propósito que tuvieron, al menos en mi concepto, las candidaturas independientes. Entonces, en efecto, la práctica política es algo que no se frena o se corrige mágicamente por tener una ley. Yo aclaro nada más. Yo sí estoy de acuerdo contigo, no estaba de acuerdo con Alejandro en la discusión. La discusión era conmigo. Vamos a hacer una pausa. ¿Les parece? Regresamos con el tema de candidaturas independientes que abordaste, porque creo que es otra de los elementos nuevos, novedosos, importantes, todavía no sabemos qué tanto, de este proceso electoral y de este nuevo derecho electoral mexicano. Estas son las reglas del juego electoral. Regresamos a las reglas del juego electoral. A ver, Ruth Zabaleta,
¿Qué tanto van a pesar, Roberto Duque nos decía, las candidaturas independientes, en tu opinión, y la comparto, finalmente se apoderaron de ellas tránsfugas de los partidos políticos, es decir, gente que se formó en los partidos políticos? ¿Qué tanto van a pesar, en tu opinión, en el proceso electoral? Parece, todo indica, que por lo menos vamos a tener 3 candidatos independientes en la boleta, que ya juntaron las firmas. Hablo de la elección presidencial. ¿Qué tanto acabarán pesando? Bueno, antes que nada, también estoy de acuerdo con Roberto en que este discurso contra los partidos vende mucho. Pero no solamente lo hacen los candidatos independientes, también lo hacen algunos partidos políticos. Escuchaba un promocional de un partido del PT, por ejemplo, donde comienza hablando en contra de los partidos, en contra de los políticos. De los políticos tradicionales y luego corruptos. Termina diciendo que es el PT. Entonces yo me sorprendo muchísimo partido. Porque, sí, y aparte ahorita señalados algunos de sus actores, pues problemas de desvío de recursos, no lo sé, ¿no? Entonces eso me sorprende, pero a mí me parece que las candidaturas independientes no se dimensionaron cuando las votamos, porque también yo estuve presente en esa votación y presenté parte de la iniciativa. No dimensionamos que se fueran a utilizar por actores tránsfugas o por actores que le están sirviendo, desde mi punto de vista, a inclinar la balanza indirectamente, que eso es lo más delicado, en favor de alguno de los otros candidatos de partido, que eso es lo más delicado, a mí me parece, porque pierden su razón de ser las candidaturas independientes. ¿Están jugando de comparsas o pueden jugar de comparsas de alguien? Así es, me pareciera que así lo han hecho, porque primero es sorprendente que algunos candidatos hayan logrado las firmas en tantos estados de la República. Es complicadísimo, se necesitan muchísimos recursos para lograr las firmas de los candidatos, pero independientemente de eso, demos el beneficio de la duda y digamos que han sido muy honestos y juntaron sus firmas y van a votar muy bien. Lo impactante ahora es cuando veamos que la votación de 1 o 2% de uno de ellos fue el que le quitó la posibilidad a un candidato presidencial de los partidos de ganar o perder. O sea, ahí va a ser impactante, porque es cuando vamos a ver la realidad de por dónde fue el juego político, que en este momento todavía no se ve bien el dibujo, no se ve bien plasmado cómo va a suceder, pero a mí me parece que algunos de ellos, y no solamente en el ámbito federal, sino en lo local. Ahora, ese es otro problema. Las alianzas y las candidaturas independientes van a impactar la votación, no solamente porque siempre se analizan las encuestas nacionales, pero no se está tomando en cuenta lo local. En lo local, las alianzas, los actores políticos que están aliados en lo nacional, en lo local no necesariamente están aliados, por decirlo. PRI con Verde y Nueva Alianza, en lo nacional están, pero en lo local están separados. Entonces, ahí también sus actores locales están jugando para otros partidos. Puede ser que el de Morena y PS estén juntos aquí, PSD, ¿no? Estos PES estén ahorita juntos, pero en lo local, a lo mejor el PES está jugando con el PRI, a lo mejor así están. Entonces, esto pues el caso de Chiapas me parece claro, ¿no? Sumamente delicado, porque eso sí transgrede muchísimo la posibilidad de dibujar a futuro un resultado, y cuando venga un resultado diferente al que se espera en lo nacional, van a empezar a acusar de fraude los que hayan perdido. O sea, a mí me preocupa muchísimo. No, y además el voto que se anula, porque, por decir algo, pues que el PRI y el Verde van en coalición. Sí, pero en ciertos lugares van en coalición, entonces la gente cruza los dos recuadros, PRI y Verde. O el ejemplo que queramos poner, PAN y PRD cruzan los dos, pues son aliados, ¿no? O Morena con el PES, sí. o cosas por el PAN con el PRD. Pero esa misma combinación en el ámbito local, si alguien dice, oye, ya vi, bueno, una cantidad de spots a ritmo de ametralladora brutal en donde me dicen que son aliados de esta coalición, y yo lo hago a nivel local, resulta que no, porque no van coaligados para esa elección local, y entonces se anula el voto porque están cruzando en dos distintos recuadros. Donde no hay coalición. De hecho, ya les pasó, al PRI y al Verde le pasó eso en la pasada elección, varios locales perdieron porque la gente votaba doble. Ahora pregunto, este fenómeno que ya ha ocurrido, tú lo acabas de decir, y que se prevé pueda ocurrir, porque los aliados en lo nacional no son aliados en lo local, o no necesariamente son aliados en lo local. Esto es consecuencia también de hacer elecciones concurrentes. Es conveniente tener elecciones concurrentes. Una sola fecha para elegir autoridades locales y autoridades federales. Ahora en el corte, Ruth Zabaleta mencionaba a Giovanni Sartori en unos cuestionamientos muy interesantes que hace, pues precisamente que se permitan estas alianzas, porque se arrojan, entre otras cosas, estos fenómenos que
que son, yo creo, pues muy inconvenientes, ¿no? Y también deforman, digamos, la oferta política que tenemos en México. Ahora, el tema de si unas fuerzas políticas se alían con otras teniendo una ideología adversa, a veces contraria, tampoco debemos soslayarlo. O sea, ese es un tema en el que esta espiral de desprestigio, de descrédito en la que se encuentra la política, y esto pues lo podemos ver en cualquier sondeo de opinión, ahora mismo en internet, creo que esto alimenta también este tipo de alianzas, pues se ven en muchas ocasiones como oportunismo y dejan atrás los ideales. O sea, un partido político, en teoría, es una organización de personas que piensan de una manera semejante para cómo debe ser el futuro de su país. Y resulta que de pronto, porque además registran esa plataforma, registran ese ideario, y es el que tendrían que seguir, pero cada vez lo vemos menos. Un partido tiene algo que se llaman documentos básicos, ¿no? Y se supone que tendrían un peso. Y las alianzas eran precisamente para ganarle al poderoso hegemónico que nunca se le podía ganar. Pero mira que ahora este mismo partido expulsa a gente y los otros que van en la alianza los acumulan a sus listas de candidatos. O sea, eso ya no resultó. La alianza ya no es para quitar al más poderoso, sino para tener poder a como dé lugar, sin tener ningún programa en común, sin tener ninguna expectativa de mejoría para la población. El proyecto nacional común, compartir un ideario, eso ha pasado a segundo término. Gracias. Ahora, Roberto, en tu opinión, ¿las candidaturas independientes podrían ser fiel de la balanza? Yo creo que sí pueden tener un impacto, pero sobre todo, bueno, una posibilidad la mencionó Ruth Zabaleta, y que puede ser una estrategia previa, es decir, sí, pues que se lanza este candidato para que le quite votos a mi rival, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero otra posibilidad, y por eso no me parece a mí, en lo personal, buena noticia, que en lugar de llegar el tipo de candidato independiente, como lo es, por decir un ejemplo, Pedro Kumamoto, que es una persona que viene de la sociedad civil, que viene de la sociedad, no le deben nada a los partidos, ni su notoriedad, ni su patrimonio por los sueldos de no sé cuántas décadas, ni nada. Ese sí que es independiente a los partidos, era un líder estudiantil y demás. Entonces, y hay algunos otros, pero son la gran minoría. Quienes se han adueñado de esta figura suelen ser, o en la mayor parte de los casos, son los tránsfugas de los partidos. Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas, como los tres que tenemos que están perfilando para aparecer en la boleta en la presidencial, pues son los más proclives, son los más dados a hacer negociaciones. Ya vimos que estaban haciendo negociaciones para ver si se juntaban todas sus firmas, todas esas simpatías. ¿Qué es eso? Negociando, yo no veo a un candidato como haciendo eso, pero bueno, nada más que después esa negociación puede ser para declinar en favor de alguno de los candidatos, declinar de facto, obviamente, aunque legalmente no existe la boleta electoral, porque ellos digan, no, ¿saben qué? Ya, yo me retiro en la práctica y nuestros votos démoselo a fulano de tal. Pues sí, ese tipo de candidatos son los más dados a eso. A ver, último tema, porque se nos agota el tiempo, reelección. Vamos a un escenario electoral en el que vamos a votar por diputados, por diputados y senadores reelegibles. El tema de la reelección es un tema un poco sensible, en realidad, porque la reelección como tal tiene como objeto el permitir a un candidato de determinada materia el reelegirse por un periodo igual al que fue electo, siempre y cuando la ciudadanía esté conforme en que vuelva a ocupar el cargo. Y esto se ha hablado mucho porque han salido algunas notas falsas referente a esto. Las reformas datan desde el año prácticamente 2012, 2011. Es decir, fue en la época del presidente Felipe Calderón cuando se hicieron las reformas al propio texto constitucional en donde se permitía el tema de la reelección. Sin embargo, ¿por qué digo esto? Que fue algo que sonó mucho, porque muchas personas empezaron a cuadrar el tema de la responsabilidad de esta reelección a los candidatos del actual partido en el poder, por ejemplo, en el caso, por poner un ejemplo práctico, en el caso de Morena, y resulta que no es así. Sin embargo, los actuales
candidatos o electos de Morena sí piensan en reelegirse, cosa que a pesar de que la reforma la hizo o se hizo en el gobierno del presidente Felipe Calderón, no se había ocupado, ¿no? Por ejemplo, los diputados y senadores peñistas en la época del PRI de 2010 a 2018, a pesar de que la ley les facultaba esta situación, no decidieron ocuparla. Y actualmente los candidatos o los actuales funcionarios públicos, presidentes municipales, diputados, senadores, etcétera, están buscando ocupar la reforma que se hizo desde 2008. Esto ha generado muchas inconformidades, porque si bien es cierto, se puede de alguna manera estar estipulando márgenes de gobierno, márgenes considerativos de si es posible o no la reelección, lo cierto es que el principio de no reelección que se estableció desde la Revolución Mexicana tiene por objeto la no concentración del poder y también la no generación de plutocracias u oligarquías. Plutocracias u oligarquías, básicamente, en definiciones, es cuando una persona que tiene determinado poder político, lo ocupa para beneficiar a un grupo muy selecto de ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese grupo selecto después se incorpora al sistema gubernamental y ellos gobiernan no para la ciudadanía, sino gobiernan para sí mismo. Entonces, estos dos conceptos tratan de generar de que el poder se concentra en un grupo político muy definido y que solamente va a beneficiarlos a ellos y va a perjudicar a la gran mayoría de las poblaciones en posterioridad. Entonces, esto genera, pues también debate, ¿no? Genera situaciones de convergencia, porque el propio Estado empieza a estipular qué cosas sí son viables para él y qué cosas pues simplemente no lo son, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, considero que resulta pues muy loable, ¿no? El hecho de que existan individuos que pretendan, de alguna forma, centralizar el objeto del poder, pero no es posible el empezar a generar los temas de reelección, ¿no? Se va perdiendo la sustancia en ese sentido. Y desde mi punto de vista considero que la reelección pues obviamente es algo que no se debió de dar en la reforma de 2008, y también pienso que no se debe de generar una concentración del poder como tal. Si bien es cierto, la plutocracia y la oligarquía es algo que se ha ahuyentado de manera histórica en el país, sobre todo en la Revolución Mexicana, que es la que desconcentra los poderes, ¿no? Hacia uno solo, que era pues, para aquel entonces el presidente de la República. Lo cierto es que hoy en día sí hay como tintes de volver a concentrar el poder o generar una plutocracia u oligarquía dentro de los sistemas gubernamentales, lo cual pues sería, lejos de ser un avance, sería un retroceso desde mi punto de vista. Pero bueno, el hecho, y por eso hago la aclaración en el tema de la reelección y lo demás, no es un tema de este actual gobierno, es un tema que ya viene desde el gobierno panista de 2006 a 2012, desde la época de Felipe Calderón, que no se había ocupado a pesar de ya estar autorizado, pero que hoy ha generado mucho énfasis en la actual política mexicana, porque pues los actuales funcionarios sí pretenden ocupar este criterio que se reformó hace pues ya más de 10 años, ¿no? Entonces, es otra nueva regla en materia electoral, de la cual pues tal vez ahí sí yo estoy un poco en disgusto, pero que es legal. Opinión de la reelección, Zabaleta. Bueno, primero ya vimos los efectos de la reelección con la disputa de las candidaturas hasta sillazos. O sea, ahorita sí, bueno, es fundamental tener un espacio de representación política como dé lugar. No sé si incluso en los asesinatos de algunos precandidatos haya involucrado, como ya ha sucedido en otras ocasiones, algunos actores políticos que pelean titularidades, no lo sé, ¿no? Me parece lamentable, pero es una consecuencia también de que ahora los que vayan a ser electos pueden ser, de a partir de hoy, 4 veces. O sea, eso, pues es una gran tentación para que la gente se volvió más apetecible la figura. Sí.
Pero para mí, que la defendí desde un principio, la figura de reelección, es una manera de capacitar a los legisladores, en primer lugar, a los funcionarios públicos, tener esa posibilidad de que la práctica les haga reflexionar en un mejor trabajo legislativo, en una mejor división de poder, en realmente controlar el poder del Ejecutivo en el caso del poder legislativo, y también en el Ejecutivo en tener mayor transparencia, mayor eficiencia, mayor eficacia en el ejercicio público. Y de los jueces y magistrados, pues ahí me parece que ya tenemos un poco avanzado el camino, porque yo creo que de los tres órganos de poder, el judicial, a diferencia del legislativo y del poder ejecutivo, es un órgano muy preparado, a pesar de que, por ejemplo, en el órgano local electoral, que yo no estoy de acuerdo que el Senado esté eligiendo en lo local, me parece que eso también motiva a que los magistrados estén más preparados, porque cuando les hacen las entrevistas, cuando les hacen los exámenes, la gente se prepara más, ¿no? Entonces sí tiene una repercusión la reelección, para bien y para mal también. Reelección buena y mala en los términos en los que la tenemos. Yo estoy totalmente de acuerdo con la reelección. Es necesario un ajuste a la ley. Solo se puede reelegir una persona si es postulada por los partidos integrantes de la coalición. Sí, ese fue, digamos, es un segundo negativo. Muy negativo. Sin embargo, el avance a que tengamos por fin reelección en México es muy grande. Y yo sé que esto tiene impopularidad. El tema de la reelección no tiene las mejores simpatías en México, porque los legisladores tradicionalmente no han sido bien valorados por gran parte de la ciudadanía. Entonces se dice, ahora se van a perpetuar en el poder. No, es al revés. Si queremos atacar la causa, es decir, si queremos tener mejores legisladores, tiene que existir la posibilidad de que al bueno lo podamos premiar en la urna. Y esto parece mentira, no es automático, ¿no? Pero yo pongo a Ruth Zabaleta, estando de testigos mis alumnos, pongo a Ruth Zabaleta como ejemplo. Cuando era presidenta de la mesa de la Cámara de Diputados, era de una eficacia extraordinaria, ¿no? Cuando se querían salir de orden, algunos los ponía como camotes, ¿verdad? Y pero es que porque no son de su partido, a los de su partido también, ¿no? Peor, ¿no? Entonces ganó pues, muchísima credibilidad. Y yo decía, ¿por qué yo no puedo votar? No la conocía todavía, pero decía, ¿por qué yo no puedo votar? No existe la reelección. Yo puedo mantenerla como legislador. Y en su curula a lo mejor va a llegar, pues quién sabe quién, un día va a llegar Carmen Salinas o algo por el estilo de su lugar. Pues no puede ser. A iniciar una curva de aprendizaje. Con la reelección que ya tenemos en México. ¿Qué le falta a la reforma para terminar? Nos quedan 2 minutos, 1 minuto. ¿Qué le falta a la reforma? ¿Tendremos nuevas reglas electorales hacia adelante? Yo creo que sí. Llevamos 40 años en el proceso. Más que le falta, yo creo que sí tienen que reformarse algunas cosas que reformar la reforma. El hecho es que actualmente la reforma en materia electoral ya se dio. Y bueno, seguramente vendrán más cambios para tiempos venideros. Hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.